Mi sobrino Sebastián dejó caer sobre la mesa el iPhone nuevo que le acababa de regalar por sus 16 años y me miró como si yo hubiera sido la que lo ofendió. ¿En serio? ¿Esto es todo?, dijo frente a toda la familia. El celular costaba más de 20,000 pesos. Lo había elegido con cuidado, pensando que era un regalo útil, bonito, algo que cualquier muchacho agradecería. Pero él ni siquiera intentó disimular. Lo soltó sobre la mesa de centro como si fuera cualquier cosa. Antes de que yo alcanzara a decir algo, mi hermana Nora se cruzó de brazos y dijo, con una frialdad que todavía me arde: «¡Qué tonta eres, Mónica! Llevamos meses dándote indirectas de que Sebastián necesitaba un coche y sales con esa cosa». Ahí entendí lo que llevaba años negándome a ver. Después de 6 años ayudándolos, pagando cursos, regalos, rentas y gastos que no me correspondían, mi familia ya no me veía como hermana ni como tía, me veía como dinero seguro. Pero para explicar cómo llegamos a ese cumpleaños, tengo que regresar 6 años atrás. Cuando todo esto empezó, yo tenía 26 años y acababa de conseguir mi primer empleo estable en una empresa de tecnología en Querétaro. Hoy trabajo como gerente de marketing, pero en ese entonces apenas estaba empezando a sentir que mi vida tomaba forma. Rentaba un departamento pequeño cerca de Centro Sur. No era lujoso, pero era mío. Por primera vez podía ahorrar, pensar en una maestría y soñar con comprar algún día un lugar propio. Crecí en una familia de maestros. Mis papás eran responsables, trabajadores y muy orgullosos de haber sacado adelante a 2 hijas con esfuerzo. Nora era la mayor. Yo siempre la vi más segura que yo. Eso cambió cuando su matrimonio se vino abajo. Nora se había casado con Ricardo, un hombre inmaduro, egoísta y muy hábil para hacerse la víctima. Él trabajaba y ganaba lo suficiente para vivir con dignidad, pero siempre decía que estaba ahorcado, que no podía, que todo era culpa de Nora. Cuando por fin se divorciaron, Ricardo casi desapareció de la vida de Sebastián. Sebastián tenía 10 años. De un día para otro perdió su casa, la presencia de su papá y la estabilidad que todavía le quedaba. Ricardo dejó de llamarlo después de unos meses. La pensión alimenticia llegaba tarde, incompleta o no llegaba. Había un convenio, pero cumplirlo era otra historia. Nora decía que ya estaba harta de vueltas, abogados y promesas. Y Ricardo siempre tenía una excusa nueva: el trabajo, las deudas, el banco, después te deposito. Nora y Sebastián no tuvieron opción. Se fueron a vivir con mis papás. Mis papás ya estaban jubilados. Los dos habían sido maestros de secundaria y vivían de su pensión. Tenían una casa sencilla en una zona tranquila de Querétaro. No les sobraba el dinero, pero jamás le habrían cerrado la puerta a su hija y a su nieto. Acondicionaron el cuarto del fondo para Sebastián. No era grande, pero mi papá pintó las paredes, puso un escritorio viejo que tenía guardado y mi mamá compró cortinas nuevas para que el niño sintiera que tenía un espacio propio. A Nora le dieron la recámara de visitas. Entonces llegó aquella comida de domingo en casa de mis papás. Estábamos todos en la mesa. Sebastián nos contaba de un proyecto de ciencias, un volcán de cartón y bicarbonato que había hecho para la escuela. Hablaba con entusiasmo. A pesar de todo lo que vivía, todavía se emocionaba cuando hablaba de sus cosas. Después de comer, mi mamá sirvió café y pan dulce. Sebastián se fue a la sala. Nora se quedó sentada mirando su taza. Mi papá se aclaró la garganta. «Mónica, tenemos que hablar de algo importante». Sentí de inmediato por dónde iba la conversación. «Es sobre la situación de tu hermana», dijo mi mamá. Miré a Nora. Ella no levantó la cara. «Nora la está pasando muy mal», siguió mi papá. «Consiguió trabajo en una tienda departamental, pero no le pagan mucho. Y Sebastián está creciendo. Necesita ropa, útiles, cosas de la escuela». Mi mamá habló con esa voz suave que usaba cuando quería convencer. «Tú estás en un buen momento, hija. Gracias a Dios te está yendo bien. Pensamos que tal vez podrías apoyar a tu hermana un poco». No me sorprendió. Ya lo esperaba. Y tampoco estaba en contra de ayudar. Nora era mi hermana. Sebastián era mi único sobrino. Ricardo era un irresponsable. Y mis papás no podían cargar con todo. «Sí», dije. «Puedo ayudar. ¿Qué tal si le deposito 7,000 pesos al mes?» Para mí era bastante. Significaba recortar salidas, compras y parte de mis ahorros,
Pero podía hacerlo. Nora levantó la vista. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Eso nos ayudaría muchísimo, Moni. De verdad. Gracias. Y así empezó todo. Cada mes hacía una transferencia bancaria a la cuenta de Nora. 7,000 pesos. Se volvió tan automático como pagar la renta o la luz. Al principio no me pesaba tanto. Me repetía que era temporal, que Nora se estabilizaría y que todo mejoraría. Pero las necesidades nunca se acababan. Cuando Sebastián empezó a interesarse por la programación, Nora me dijo que sería una lástima no apoyarlo porque tenía talento. Yo pagué un curso en línea. Luego quiso mejorar su inglés. También lo pagué. Después vinieron uniformes, tenis, lentes, salidas escolares. No todo era urgente, pero yo casi siempre decía que sí. Para su cumpleaños 11 le regalé una PlayStation 5. Cuando abrió la caja, gritó de emoción y me abrazó tan fuerte que sentí que valía la pena cada peso. Al año siguiente le compré un celular nuevo. En Navidad solía exagerar un poco audífonos, una tablet, ropa, tarjetas de regalo. Yo quería que Sebastián no sintiera que la separación de sus papás le había quitado todo. Con el tiempo, Nora se salió de casa de mis papás. Rentó un departamento pequeño hacia la salida a El Marqués. No era grande, pero estaba limpio y cerca del transporte. Yo la ayudé con el depósito y las primeras rentas. También llevaba despensa cuando los visitaba o compraba cosas que nadie me pedía directamente, pero que yo veía que hacían falta: una mochila para Sebastián, una chamarra, una licuadora para Nora. En las comidas familiares, que hacíamos casi cada 2 semanas, Nora hablaba mucho de su vida amorosa. Se metía a aplicaciones, conocía hombres, salía a cenar y se decepcionaba rápido. Lo que casi no mencionaba era su trabajo. Por mis papás me enteraba de que brincaba de un empleo a otro. Tiendas, recepción, ventas, un restaurante, luego otra tienda. Nunca duraba lo suficiente para crecer. Siempre había un jefe insoportable, una compañera envidiosa, horarios injustos o clientes pesados. Mis papás cubrían parte de sus gastos básicos cuando no le alcanzaba. Mi dinero, según yo, era para Sebastián y para que Nora respirara un poco. Pero poco a poco noté que mi ayuda no estaba tapando un bache. Ya era parte fija de su vida. Un año después de empezar a ayudarla, recibí un ascenso importante. Me subieron a coordinación y mi sueldo mejoró mucho. No era rica ni de cerca, pero en tecnología me pagaban bien, sobre todo con bonos. Por fin podía ahorrar para el enganche de un departamento. En la siguiente comida familiar, mi papá me preguntó cómo iba el trabajo. Bien, dije. De hecho, tengo una buena noticia. Me ascendieron. Mi mamá se alegró. Mi papá también. Nora levantó la cabeza de golpe. ¿Te ascendieron? ¿Y cuánto más vas a ganar? Me incomodó la pregunta, pero contesté con honestidad. Bastante más. Casi el doble, si cuento bonos. La cara de Nora cambió. No fue alegría, fue cálculo. Entonces puedes ayudarnos con más, ¿no? La miré, sin entender si hablaba en serio. ¿Cómo? Pues si ahora ganas casi el doble, también puedes apoyarnos con el doble. Tiene sentido. Sentí que se me cerraba el estómago. Nora, no funciona así. Yo también tengo planes. Quiero ahorrar para comprar algo mío. Ella soltó una risa seca. ¡Qué bonito! Tú pensando en comprarte departamento, mientras tu sobrino vive apretado y yo hago milagros para pagar cuentas. Miré a mis papás, esperando que alguien pusiera un límite. Pero mi mamá bajó la mirada. Y luego dijo, tu hermana tiene un punto, Mónica. Tú no tienes hijos, no tienes una responsabilidad como la de ella. Esa frase me pegó fuerte. Mi papá asintió. Familia es familia. Si a uno le va mejor, ayuda más. Nora se inclinó hacia mí. Con 15,000 pesos al mes nos ayudarías de verdad. Sebastián necesita ortodoncia y sus cursos están más caros. Además, la renta subió. 15,000, repetí. No era una ayuda pequeña. Era una cantidad que cambiaría mis planes. Pero los tres me miraban como si negarme fuera una crueldad. Como si mi sueldo ya no me perteneciera del todo. Sebastián no estaba ahí. Se había ido a casa de un amigo después de comer. Tal vez por eso se sintieron libres de usarlo como argumento.
Me sentía acorralada. Está bien, dije al final. 15.000 al mes. Nora sonrió aliviada. Mi mamá me tocó la mano. Eres buena hija. Pero esa noche, mientras manejaba de regreso a mi departamento, no sentí que hubiera hecho algo bueno. Sentí que me habían doblado. El nuevo arreglo se volvió costumbre demasiado rápido. Cada mes salían 15.000 pesos de mi cuenta rumbo a la de Nora. Yo recorté gastos, dejé de salir tanto, pospuse cursos que quería tomar y alargué mi meta de comprar departamento. Aceptaba proyectos extra, trabajaba tarde y vivía cansada para no dejar de ahorrar. Ganaba bien para mi edad, pero no tanto como para mantener 2 casas sin sentirlo. Me decía que era temporal, que Nora solo necesitaba organizarse, que Sebastián no tenía la culpa. Pero Nora subía fotos en restaurantes, con ropa nueva y en escapadas de fin de semana. Nada era escandaloso por sí solo, pero junto a sus quejas constantes de que no le alcanzaba, empezaba a sentirse raro. Cuando Sebastián cumplió 13 años, decidí bajar un poco el nivel de los regalos. Le compré un scooter eléctrico de gama media. Era un buen regalo, útil y divertido. Sebastián se alegró, aunque no como antes. Nora, en cambio, pasó la tarde con cara larga. No dijo nada directo, pero no hizo falta. Los 2 años siguientes siguieron igual. Yo depositaba el dinero, pagaba extras, escuchaba indirectas. Mis papás repetían que la familia debía apoyarse. Nora seguía cambiando de empleo. Sebastián crecía. Al fin, a los 31 años, logré firmar el crédito de mi primer departamento. No era grande. Una recámara, sala pequeña, cocina abierta y un balcón donde apenas cabían 2 sillas. Estaba en un desarrollo tranquilo, no lujoso. Para mí era enorme. Era el resultado de años de trabajo, de bonos guardados y de gustos que me negué. Organicé una comida sencilla para estrenarlo. Invité a mis papás, a Nora, a Sebastián, a algunos primos y a 2 amigas del trabajo. Hice tostadas, compré pastel de 3 leches y puse refrescos en una hielera. Cuando Nora llegó, recorrió el departamento con la mirada. Tocó la barra de la cocina, abrió sin preguntar la puerta del baño, se asomó al balcón. «Está más amplio de lo que pensé», dijo. No sonó a felicitación. Sebastián, que ya tenía 14, murmuró «Felicidades», y enseguida me pidió la contraseña del Internet. Más tarde, mientras yo rellenaba un tazón de botanas, escuché a Nora hablar con una prima. Sebastián y yo merecemos un lugar así más que ella. Nosotros vivimos apretados en una renta, y ella aquí, tan cómoda, sin hijos ni nada. Me quedé quieta con la bolsa de papas en la mano. Quise salir y enfrentarla. Quise preguntarle si de verdad creía que mi esfuerzo le pertenecía. Pero era mi día, mi casa, mi logro. No quería que Nora lo convirtiera en otro pleito donde al final yo terminara pidiendo perdón. Me tragué el coraje y seguí sirviendo. Después de eso, empecé a tomar distancia emocional, aunque el dinero seguía saliendo de mi cuenta. Algo dentro de mí ya estaba cansado, pero todavía no encontraba la fuerza para cortar. Con el tiempo, cuando Sebastián se acercaba a los 16, apareció el tema del coche. De pronto empezó a hablar de manejar cada vez que nos veíamos. Mencionaba compañeros cuyos papás ya les estaban enseñando y decía cuánto le gustaría ir solo a la prepa, al gimnasio o a ver a sus amigos. Al principio no le di importancia. Muchos adolescentes sueñan con manejar. Pero luego, Nora empezó con sus publicaciones. Subía fotos de Sebastián en agencias de autos, parado junto a coches nuevos. En una salía sentado al volante, como si ya fuera suyo. El texto decía: «Alguien ya está soñando con su regalo de cumpleaños». Otra foto mostraba a Sebastián junto a un Audi seminuevo. Nora escribió: «Probando el coche de sus sueños. Ahora solo falta que aparezca una madrina generosa». Me reí cuando lo vi, pero no de gracia. Era tan obvio que daba vergüenza. Un coche. Después de años de celulares, consolas, cursos, ropa, dinero mensual y apoyo con renta, ahora esperaban que yo comprara un coche. 2 semanas antes del cumpleaños, Nora me llamó. «Sí vas a venir a la fiesta de Sebastián, ¿verdad?» «Claro. No me la voy a perder». «Perfecto», dijo con un tono demasiado alegre. «¿Y ya tienes su regalo?» «Sí, ya lo tengo cubierto».
Anda emocionadísimo. Dice que su tía buena onda seguro le va a dar algo especial. No le seguí el juego. Compré un iPhone nuevo, de los más recientes. Carísimo para cualquier estándar normal. Pensé que le serviría para la escuela, para sus cursos, para comunicarse. Lo mandé envolver y le escribí una tarjeta sincera. La fiesta fue en casa de mis papás. Había globos, comida, pastel, primos, tíos, amigos de Nora y varios compañeros de Sebastián. Mi mamá preparó enchiladas y arroz. Mi papá compró refrescos y acomodó sillas en la sala y el patio. Cuando llegó la hora de los regalos, todos se juntaron en la sala. Sebastián abrió primero los regalos de sus amigos: videojuegos, audífonos, tarjetas de regalo. Mis papás le dieron un reloj caro. Nora le entregó un sobre. Esto es de mi parte, mi amor. Sebastián lo abrió y sacó un comprobante de clases de manejo. Gracias, ma, dijo, abrazándola. Luego miró alrededor, expectante. ¿Eso es todo? Nora volteó hacia mí. Falta el regalo de tu tía Mónica. Sentí varias miradas encima. Me levanté, le di la caja envuelta y sonreí como pude. ¡Feliz cumpleaños, Sebastián! Él tomó el paquete. Antes de abrirlo, ya tenía una expresión rara, como si el tamaño de la caja lo hubiera decepcionado. Rompió el papel, abrió la caja y vio el celular. Por un segundo pensé que sonreiría. No lo hizo. Levantó la vista hacia mí y luego dejó caer la caja sobre la mesa de centro. ¿En serio? ¿Esto es todo? La sala se quedó en silencio. Sentí que la cara me ardía. Sebastián, dije despacio. Pensé que te iba a gustar. Es un buen celular. Pudiste haberme dado algo mucho mejor, soltó, cada vez más fuerte. Todos saben que ganas un montón. No entiendo por qué te haces así. Me quedé helada. No era solo lo que decía, era el tono, esa seguridad con la que hablaba, como si mi dinero fuera suyo y yo le hubiera fallado. Nora dio un paso al frente. Es que de verdad, Mónica, qué tonta eres. Llevamos meses dándote indirectas de que Sebastián necesitaba un coche y sales con esa cosa. ¿De qué le sirve otro celular? Ahí se me acabó la paciencia. En ese momento se me juntó todas las transferencias mensuales. Los cursos, las rentas, los regalos, las veces que cancelé mis planes para ayudarlos, las frases de mis papás, la idea de que por no tener hijos, yo debía cargar con todos. Puse la mano sobre la mesa con fuerza. Todos se sobresaltaron. Ya basta. Mi voz salió más firme de lo que esperaba. Nora abrió la boca, pero no la dejé hablar. Estoy harta. Harta de que me traten como si yo tuviera la obligación de mantenerlos. Te he dado dinero durante 6 años, Nora. He pagado cursos, regalos, rentas, despensas, todo lo que he podido. Y ahora tu hijo tira un celular de más de 20,000 pesos porque esperaba que yo le comprara un coche. Sebastián se quedó pálido. Nora se puso roja. Bájale al tono, dijo mi mamá desde el sillón. Volteé a verla. No, mamá. No le voy a bajar. Ustedes también han permitido esto. Me han hecho sentir culpable por tener trabajo, por no tener hijos, por querer comprarme algo mío. Mi papá se levantó despacio. Mónica, estás haciendo un escándalo. ¿Yo? Sebastián acaba de humillarme frente a todos porque no le compré un coche. Nora apretó los labios. No exageres. Es un adolescente. Se emocionó. No, se acostumbró. Y tú lo acostumbraste. Tomé la caja del iPhone. Si no te gusta mi regalo, me lo llevo. Y que quede claro de una vez, no voy a comprar ningún coche. Nadie dijo nada. Algunos primos miraban al piso. Una amiga de Nora fingía revisar su celular. Sebastián parecía entre asustado y furioso. Agarré mi bolsa y mi chamarra. Antes de salir, miré a Nora. Y tampoco voy a seguir siendo tu cajero automático. Me fui con las manos temblando. Manejé de noche hasta mi departamento casi sin acordarme del camino. No podía creer que después de tantos años todo terminara así, en una sala llena de gente, con mi sobrino despreciando un regalo carísimo y mi hermana llamándome tonta por no comprarle un coche. Apenas llegué, empezó el bombardeo. Primero llamó Nora. Rechacé la llamada. Luego mi mamá. Luego mi papá. Después otra vez Nora. Puse el celular en silencio y traté de calmarme.
A las 9 de la noche revisé el teléfono. Tenía 12 llamadas perdidas y una lista de mensajes. Mi mamá escribió: Mónica, nos avergonzaste frente a todos. Llámame de inmediato. Nora, no tienes idea de lo que hiciste. Sebastián está destrozado. Mi papá, te educamos mejor que esto. Tu comportamiento fue una vergüenza. Nora otra vez. Eres egoísta. Siempre lo has sido. Le debes una disculpa a mi hijo y un regalo de verdad. Leí los mensajes varias veces, esperando encontrar, aunque fuera una frase que reconociera que Sebastián había actuado mal. Nada. Nadie mencionó el celular tirado sobre la mesa. Nadie dijo que Nora se había pasado. Nadie preguntó cómo estaba yo. No respondí. El lunes pedí el día en el trabajo. Me quedé en mi departamento escuchando las notificaciones llegar una tras otra. Para el martes, el tono cambió. Ya no eran mensajes tan furiosos, eran más manipuladores. Mi mamá escribió: Somos tu familia, hija. La familia se mantiene unida aunque haya problemas. Nora Sebastián lloró toda la noche. Cree que lo odias. Mi papá, no puedes abandonar a tu hermana de un día para otro. Antes, esos mensajes me habrían doblado. Habría pedido perdón o enviado dinero extra. Pero por primera vez veía el patrón completo. No me pedían ayuda. Me exigían obediencia. Habían convertido mi generosidad en una deuda que nunca terminaba. El miércoles por la noche Nora volvió a llamar. Esta vez contesté. Por fin, dijo, sin saludar. Llevo días tratando de hablar contigo. Lo sé. ¿Y se puede saber qué estabas pensando? Porque mientras tú te haces la ofendida, yo estoy lidiando con un adolescente herido. Respiré hondo. ¿Herido porque no le compré un coche? Nora soltó un suspiro exagerado. Mira, todavía se puede arreglar. Llévale algo que sí le ilusione y ya. Sebastián puede calmarse. ¿Calmarse? Sí. Con algo que de verdad le importe. Ahí se me terminó la paciencia. No, Nora. No voy a comprarle un coche. Y desde este mes, tampoco voy a seguir depositándote dinero. Hubo un silencio largo. ¿Qué dijiste? Que se acabó. No voy a seguir mandando 15,000 pesos al mes. No puedes hacer eso, gritó. Dependemos de ese dinero. Es mi dinero. Eres una ingrata. Después de todo lo que hemos pasado. Sí sé lo que han pasado. Por eso ayudé 6 años. Pero esto se acabó. Mónica, no te atrevas. Ya lo hice. Colgué. Después, bloqueé su número. Luego, bloqueé el de mis papás. También los bloqueé en redes sociales. No porque no me dolieran, sino porque sabía que si les contestaba por cualquier lado, iban a usar la culpa hasta hacerme retroceder. Esa misma noche cancelé la transferencia automática. Cuando llegó el día en que normalmente habría salido el dinero, vi mi cuenta y sentí algo extraño. Culpa, sí, pero sobre todo, alivio. Al día siguiente regresé del trabajo. Apenas había dejado mi bolsa en la mesa cuando escuché golpes fuertes en la puerta. Me acerqué en silencio y miré por la mirilla. Nora y mi mamá estaban afuera. El vigilante me había marcado, pero no contesté. Como ya las conocía y las había visto antes conmigo, las dejó subir. «Mónica, abre la puerta», dijo mi mamá. Nora golpeó otra vez. «Sabemos que estás ahí. Tu coche está abajo». No contesté. «Esto es una niñería», siguió mi mamá. «Abre para que hablemos como gente decente». Nora se acercó más a la puerta. «No puedes cortarnos así. Sebastián necesita sus cursos. Yo necesito pagar la renta». «Y no», me quedé quieta, con el corazón golpeándome en el pecho. «Mónica», insistió mi mamá. «Tu hermana te necesita». Por fin hablé desde adentro. «No voy a abrir». Nora soltó una risa de enojo. «¿Ahora te escondes?» «No me escondo. Estoy en mi casa y no quiero hablar con ustedes». «Nos debes ese dinero», dijo Nora. Esa frase me confirmó todo. «No te debo nada». Mi mamá habló con tono más duro. «Mónica, no tienes derecho a dejar de apoyar a tu hermana así nada más». «Sí tengo derecho. La ayudé 6 años. Ya fue suficiente». Nora pateó la puerta. No fue tan fuerte como para dañarla, pero sí lo bastante para asustarme. Mi mamá le dijo en voz baja que se calmara,
pero no la contradijo. Abre. Tomé el celular. Si no se van, voy a llamar a seguridad y después a la policía. ¡Qué exagerada!, dijo Nora. Haz la prueba. Hubo murmullos del otro lado. Mi mamá dijo algo en voz baja. Nora respondió con rabia. Después escuché sus pasos alejándose. Antes de irse, mi mamá dijo: «Te vas a arrepentir, Mónica. Al final la familia es lo único que una tiene». Me quedé junto a la puerta mucho rato, sin moverme. En los días siguientes me enteré, por una prima, de que Nora y mis papás estaban contando otra versión. Decían que yo los había abandonado sin motivo, que me había llenado de soberbia por comprar departamento, que le había prometido a Sebastián apoyarlo hasta la universidad y ahora le había dado la espalda. Eso último era mentira. Yo nunca prometí mantenerlo hasta la universidad. Dije muchas veces que quería ayudarlo, pero eso era distinto. Por suerte, no todos les creyeron. Mi tía Elena me llamó una tarde. «Yo estuve en la fiesta, Mónica», me dijo. «Y lo que pasó no estuvo bien. Ese niño se portó muy mal, y tu hermana peor. Tú has hecho más que suficiente». Lloré cuando escuché eso. No porque necesitara permiso, sino porque llevaba días sintiéndome como si todos quisieran convencerme de que la abusiva era yo. Los meses siguientes fueron raros. Me dolía el silencio de mi familia. Aunque estuviera enojada, seguían siendo mi mamá, mi papá y mi hermana. Me dolía imaginar comidas de domingo sin mí y saber que hablaban mal de mí. Pero también empecé a sentir que volvía a decidir sobre mi vida. Sin los 15,000 pesos mensuales, pude respirar. Compré muebles que había postergado, arreglé una fuga del baño, empecé un fondo de emergencia y tomé terapia. Volví a salir con amigas sin sentir que le estaba quitando algo a alguien. A veces me preguntaba si había sido demasiado dura. Luego recordaba a Sebastián tirando el celular, a Nora diciendo: «¡Qué tonta eres!», y a mi mamá en la puerta diciendo que yo no tenía derecho a dejar de pagar. Entonces se me pasaba. 3 meses después, supe por familiares que Nora tuvo que mudarse a un departamento más pequeño. También consiguió un trabajo de tiempo completo. No le encantaba. Según ella, el horario era pesado y el sueldo injusto. Pero lo aceptó. Sebastián dejó algunos cursos. Mis papás empezaron a ayudar más con gastos de escuela y renta. Y, por lo que me contaron, se quejaban de que yo los había dejado con toda la carga. Pasaron 6 meses desde la fiesta. Una tarde de julio, en plena temporada de lluvias, salí de la oficina más tarde de lo normal. Estaba guardando el celular en la bolsa cuando escuché mi nombre. «¿Tía Mónica?». Me giré. Sebastián estaba parado cerca de la entrada del edificio. Tenía la sudadera mojada de los hombros y la mochila pegada a la espalda. Se veía más alto, más delgado, distinto. Ya no tenía la expresión retadora de la fiesta. Sebastián se acercó un poco, con las manos metidas en la bolsa de la sudadera. «¿Podemos hablar?». Lo primero que pensé fue en Nora. «¿Tu mamá sabe que estás aquí?». Negó con la cabeza. «No, y prefiero que no sepa». Lo miré unos segundos. Sabía dónde trabajaba porque alguna vez me había acompañado a recoger unas cosas, pero aún así me impresionó verlo ahí. Había una cafetería a media cuadra. «Vamos a tomar algo». Caminamos bajo la lluvia sin decir mucho. En la cafetería pedimos bebidas calientes y nos sentamos en una mesa del rincón. Sebastián movía el vaso entre las manos. «Te escucho», dije. Respiró hondo. «No sé ni cómo decirlo bien, pero vine a pedirte perdón. Por mi cumpleaños, por cómo me porté. No esperaba que fuera tan directo. Fue muy feo, Sebastián». «Lo sé», agachó la mirada. «Ese día yo estaba convencido de que tú me ibas a comprar un coche. Mi mamá llevaba meses diciéndome que seguro sí, que tú podías, que solo había que hacerte entender. Yo también me lo creí, y cuando vi el celular, me dio coraje. Pero eso no justifica lo que hice». Me quedé callada. «Al principio, cuando dejaste de mandar dinero, me enojé contigo», siguió. «Mi mamá decía que eras egoísta, que ya se te iba a pasar, que ibas a volver, pero no volviste». Sonrió apenas, con vergüenza, y la vida cambió. Mi mamá tuvo que trabajar tiempo completo. Yo tuve que dejar algunas cosas. Mis abuelos empezaron a quejarse más. Entonces empecé a pensar en todo lo que tú habías pagado antes.
Los cursos, los regalos, las salidas, todo. Levantó la mirada. Hace 3 meses conseguí trabajo en un supermercado. Voy algunas tardes y los fines de semana. Cuando recibí mi primer pago, me dio vergüenza acordarme del celular. Trabajar por tu propio dinero cambia la forma de ver las cosas, dije. Sí, respondió. Mucho. Nos quedamos en silencio un momento. No vine a pedirte nada, aclaró rápido. De verdad, no quiero dinero. Solo quería decirte que lo siento y que te extraño. Eso me dolió de una forma distinta. Durante meses había pensado en Sebastián como parte del daño, y lo era. Pero también entendí que Nora lo había educado para esperar cosas de mí. Gracias por venir, dije. Me importa que lo hayas dicho. ¿Me puedes perdonar? No quise mentirle. Estoy en eso. Pero no es solo lo del cumpleaños. Fueron años de sentir que ustedes me veían como una obligación. Eso lastima. Sebastián asintió. Lo entiendo. Podemos intentar reconstruir la relación, le dije. Pero va a tomar tiempo, y tiene que ser distinto. Sí, dijo, sin dinero. Esa frase me hizo respirar mejor. Sin dinero. Hablamos casi 1 hora. Me contó de la escuela, de su trabajo y de sus amigos. Me dijo que ahorrar le estaba costando, pero que se sentía bien comprar sus propias cosas. Antes de irnos, me preguntó, ¿podemos vernos otra vez? Tal vez la próxima semana. Sí, dije. Pero por ahora prefiero que quede entre nosotros. No estoy lista para hablar con tu mamá ni con mis papás. Está bien, respondió. Lo vi irse bajo la lluvia con la mochila al hombro. Seguía dolida. Seguía enojada. Pero por primera vez en meses también sentí un poco de esperanza. Han pasado 8 meses desde aquel café. Sebastián y yo nos vemos cada 2 o 3 semanas. A veces cenamos algo sencillo, a veces caminamos por el centro, a veces solo nos sentamos a platicar. Ya no hay regalos caros, no hay transferencias, no hay indirectas. La semana pasada me contó con orgullo que en el supermercado le habían dado más responsabilidades. Ahora ayuda a cerrar caja algunos días y capacita a los nuevos los fines de semana. Es más trabajo, dijo, sonriendo, pero pagan un poco mejor. Eso es muy bueno, Sebastián, me da mucho gusto. Estoy ahorrando para un coche usado, agregó, con una sonrisa tímida. Nada elegante, solo algo que me lleve y me traiga cuando pueda pagarlo. No dije nada sobre la ironía. No hacía falta. Él también la entendía. El Sebastián que tiró un celular porque esperaba un coche de agencia ya no era el mismo. Ahora hablaba de ahorrar, comparar precios y no endeudarse por aparentar. A veces me pide consejos, nunca me pide dinero. Con eso me basta por ahora. De Nora y mis papás sigo distante. No he hablado con ellos desde aquella visita a mi departamento. Por Sebastián y por otros familiares sé que Nora sigue batallando con el dinero. Cambia de trabajo, se queja, vuelve a empezar. Mis papás todavía la ayudan cuando no le alcanza para la renta o los gastos de Sebastián. A veces dicen que soy fría. A veces dicen que algún día voy a necesitar a la familia. Tal vez. Pero necesitar familia no significa dejar que te usen. La semana pasada me encontré a mi mamá en el supermercado. Yo estaba escogiendo fruta cuando levanté la vista y la vi al otro lado del pasillo. Hicimos contacto visual. Por un momento pensé que se acercaría, que tal vez diría mi nombre. No lo hizo. Giró el carrito y se fue por otro pasillo. Me dolió. Claro que me dolió. Una parte de mí quiso ir detrás de ella, pero me quedé donde estaba, con una manzana en la mano, respirando despacio, recordándome que no me tocaba perseguir a alguien que todavía no podía verme como persona y no como recurso. No sé qué va a pasar con Nora. No sé si algún día mis papás aceptarán que también me lastimaron. No sé si esas relaciones podrán repararse. Hoy todavía no puedo. Estoy en paz con lo que decidí. Tengo mi departamento, mi trabajo, mis planes y una relación nueva con Sebastián, sin cuentas pendientes entre los dos. Ahora sé que ayudar no puede significar desaparecerte. Decir ya no me dolió, pero fue lo único que cambió algo. Durante 6 años pensé que estaba sosteniendo a mi familia. Me tardé demasiado en aceptar que también me estaba perdiendo a mí.